Bien, nos quedamos entonces en aquellos factores o relaciones que propician que las realidades, los sentidos, las ideas que uno tiene sobre algunas cosas puedan cambiar. Y estábamos explicando la multiplicidad de la experiencia. Pero también existen los capitales reflexivos, es decir, la posibilidad que tienen los sujetos, las personas, de reflexionar acerca de la acción, de lo que hacen y de cómo lo que creen que es o las funciones que tienen determinadas cosas pueden ser otras o no, ¿sí? Esos son los capitales reflexivos, las posibilidades de cada quien de lo que hace poder cambiarlo o si lo reproduce, saber que lo está reproduciendo con todo el conjunto de relaciones que implica reproducirlo. En ese sentido, el otro factor es la reflexividad institucional y del yo de la acción reflexiva, es decir, la capacidad que tienen también las instituciones de cambiarse a sí misma y cambiar entonces la imagen que tiene frente a las sociedades. Y en ese sentido entran las instituciones educativas en un punto, ¿sí? En un punto importante. Las instituciones educativas atendiendo a que es posible, mediante la reflexividad de las instituciones y de las personas que dirigen las instituciones, ampliar los marcos de acceso, ampliar los marcos de hacer las cosas, ampliar los marcos del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso es la reflexividad institucional. Y la reflexividad del yo, vuelvo a los capitales reflexivos, tiene que ver del yo y de la acción reflexiva a las potencialidades que tenemos nosotros de tratar por lo menos de entender que lo que hacemos nosotros o como vemos las cosas pueden ser de otra manera, ¿sí? Un ejemplo clásico en esto es que muchas veces cuando se inicia el profesorado, particularmente, los estudiantes al inicio preguntan, bueno, ¿y para qué investigación? ¿Por qué si yo vine a formarme en pedagogía o en didáctica o en educación en general, por qué tengo que recibir una materia de investigación? ¿Sí? Bueno, eso es una pregunta válida en tanto reflexivo. La pregunta es lo primero. Para entendernos reflexivos tenemos que darnos la posibilidad de preguntarnos, ¿por qué primero? Antes de decir, bueno, no, investigación no, ¿para qué investigación no puede estar acá porque esto es educación? Eso es otra cosa. Ahora, preguntarnos por qué investigación dentro de de un profesorado permite entonces, ¿sí?, abrir el marco a que nosotros podamos entender algunos otros factores de por qué hace falta la investigación en un profesorado, ¿sí? Eso es un acto de reflexividad, eso es una acción reflexiva que se va constituyendo y se va nutriendo en la medida en que la pregunta permanece y le vamos dando respuesta. La ampliación y diversificación de los marcos interpretativos, es decir, cómo a lo largo de nuestra historia de las sociedades, las formas de interpretar la realidad se van ampliando y se van diversificando, ¿sí? Es decir, se van incluyendo primero la idea de que es múltiple la forma de ver las cosas y con la inclusión de esa idea se permite entonces la posibilidad de que se interpreten los fenómenos desde muchísimos lugares. El dinamismo de las políticas, estructuras y normativos sociales, es decir, la forma cambiante que va teniendo la política normativa de las instituciones y las estructuras. Esto es muy importante porque muchas veces cuando los procesos sociales, las realidades están, digamos, enfocadas en un solo modo de ver las cosas, el modo efectivo de que eso pueda cambiar está en manos de las estructuras y las políticas, es decir, en manos de afuera hacia adentro. En la medida en que la política pueda cambiar la forma de ver las cosas, la sociedad se va adaptando, porque la sociedad es adaptativa a la política, ¿sí? Se va adaptando a esa otra forma de ver las cosas. Por eso también es necesario que las políticas sean dinámicas y transformativas. Por eso en el ciclo liberatorio, en los primeros temas, hablamos de los proyectos, digamos, transformativos de la educación universitaria, ¿sí? A mediano, a corto y a largo plazo. Cómo tiene que ser dinámico para poder ir incluyendo cada vez más el dinamismo propio que ya tiene la realidad social. Y el otro son los momentos y las experiencias bizarras en las crónicas individuales. Nosotros a veces tenemos una idea muy aferrada como son las cosas y por mucho que escuchamos que son de otra manera o por mucho que incluso sabemos que pueden ser de otra manera, nos aferramos a la idea que no es así. Hasta que lamentablemente nos toca de cerca, a nosotros o con alguna persona o alguna experiencia cercana. Un ejemplo clásico de esto es el tema del coronavirus. Toda la reacción que ha habido en oposición a las medidas de aislamiento y de cuarentena y demás, hasta que nos toca, que ojalá que no les toque, por supuesto, o que les toca a alguien cercano. Cuando nos toca de cerca la experiencia, ahí es un momento bisagra que nos cambia el modo de ver las cosas, ¿sí?
Bueno, esos son algunos de los factores que permiten que los sentidos y los significados de las cosas, las formas de ver la vida, la realidad, etcétera, de vernos a nosotros mismos, permita transformarse, ¿sí? Entonces, lo que quiero que quede estrictamente claro con esto es que un objeto de investigación no es aleatorio, específico en sí mismo y no habla por sí mismo. No es que si yo quiero investigar los motivos por los cuales los estudiantes eligen el profesorado, o la calidad del profesorado, o la trayectoria educativa en sujetos privados de libertad, o las trayectorias educativas de los primeros años de universidad. Cualquier objeto educativo que yo tome no se explica por sí mismo ni es aleatorio, sino que está inserto en un sistema de relaciones que le dan causa, así que la causa está en ese sistema de relaciones, que los componentes que lo explican están en ese sistema de relaciones y que las consecuencias que va a tener va a ser sobre ese sistema de relaciones. ¿Y cuál es el sistema de relaciones? Los sentidos, las prácticas, los valores, los individuos, los grupos y las instituciones de esos grupos y de esa sociedad paranaense en general, ¿sí? Es decir, lo que sea que estudiemos no se comprende por sí mismo, se comprende en todo el entorno interactivo y de relaciones sociales al que pertenece. Si yo les pregunto ahora a ustedes cuáles son los motivos por los que ingresaron al profesorado, van a ser varios los motivos que me den, pero esos motivos no se explican por sí mismos, se explican por el punto en el que ustedes se encuentran estructural e individualmente. Para cada uno hay motivaciones diferentes precisamente porque tienen puntos estructurales diferentes, porque algunos pueden ascender la movilidad social ascendente, pueden ascender con ese título, otros porque quieren profesionalizarse, otros porque por la diversidad que fuere de los motivos, esos motivos tienen que ver en primer lugar con el punto estructural que tienen. Así como si yo hago un estudio diagnóstico ahora de identificar los factores que complejizan a esta materia, ¿sí? Como hicimos más o menos en el grupo de WhatsApp, ustedes me van a decir una serie de factores, pero esos factores no se explican por sí solo tampoco. Se explican por el punto estructural en el que ustedes tienen, la sociabilidad que han tenido, las carreras de grado por las que vienen, las perspectivas que tienen respecto al profesorado, los por qué lo eligieron. Es decir, se explican en relación a una serie de relaciones e interacciones sociales que tienen que ver con los sentidos, las prácticas, los valores, los individuos, grupos e instituciones que forman parte del entorno en el que ustedes se sociabilizan. La sociabilidad nunca para. O sea, tenemos una sociabilidad primaria y una sociabilidad secundaria, que es la etapa del crecimiento, niñez y adolescencia, en la que vamos incorporando el aprendizaje. Pero después está la sociabilidad reflexiva, como nosotros ese aprendizaje lo ponemos en práctica y después entramos a otros ámbitos de sociabilidad donde continuamos aprendiendo y esos aprendizajes, o sea, los ámbitos de sociabilidad nunca cesan. Y esos ámbitos de sociabilidad, las personas que lo involucran, las estructuras que están ahí adentro, los sentidos y las prácticas que están ahí adentro, son las que tienen que ver en un punto con las formas en que uno se representa las cosas, ¿sí? Entonces, si nos preguntamos qué, digamos, todas estas interacciones y todas estas relaciones en cada individuo que representa, representan marcas diferenciales. Y yo les traigo el concepto de marcas diferenciales para que ustedes logren ver cómo es que se construyen socialmente las cosas y los sentidos de la realidad. ¿Qué son las marcas diferenciales? Son las diferencias individuales de cada uno de nosotros que socialmente han sido construidas como desigualdades y representan a los individuos en relaciones de lejanía y proximidad frente al éxito, el éxito social y el éxito de una vida cotidiana. Es decir, que para tener, todos tenemos marcas diferenciales, ¿sí? Ahora, el éxito social o el éxito de la vida cotidiana tiene que ver con cómo esas marcas diferenciales nuestras se constituyen en desigualdad o no frente al contexto en el que vivimos. Por ejemplo, el género, la identidad sexual, la estética, la belleza, el cuerpo, el color de la piel, el origen étnico y culturales, ciudadanía, lugares de residencia, formación, instrucción, ocupaciones, enfermedades congénitas, discapacidades físicas y motoras, procedencias familiares, capitales económicos, etcétera, son todas condiciones individuales que nos diferencian. Simplemente eso, que nos diferencian. Ahora, lo que insertos en una sociedad determinada, en un grupo social determinado, precisamente por estar socialmente construida, esas diferencias individuales las construimos como desigualdades. ¿Sí? El color de la piel, lo estético, mi cuerpo, mi origen, mi ciudadanía, mi lugar de residencia, en sí mismos son neutrales.
Son una diferencia mía respecto de ustedes. No representa una desigualdad. Ahora, en determinados contextos, socialmente fue construido como desigualdad, entonces yo tengo menos o más probabilidades de tener un éxito social y una vida cotidiana exitosa por esa marca diferencial. Es una marca diferencial únicamente eso, pero nosotros los convertimos en desigualdades precisamente por el sistema de interacciones, ¿sí? Que, insisto, no es universal. Precisamente por eso son marcas diferenciales en contexto. No es universal. Lo que en la sociedad paranaense puede ser una marca diferencial que marca desigualdades, a lo mejor en Santa Fe no. No está concebido como una desigualdad. O en otro país eso no es una desigualdad, sino sencillamente es una marca diferencial. Pero nosotros los individuos, socialmente, y las instituciones, y con los sentidos que le otorgamos, las construimos en una diferencia, ¿sí? Socialmente la establecemos con una diferencia, incluso muchas las llevamos al plano de lo jurídico y la establecemos como diferencia, como desigualdad jurídica incluso, legal, ¿sí? Y no son otras cosas que marcas diferenciales con las que nacimos, con las que fuimos creciendo, que nos limitan o no en función de los contextos. A mí particularmente me limita mucho la ciudadanía y la residencia. ¿Por qué me limita mucho? Porque estoy en otro contexto que no fue donde yo me sociabilicé y toda la política está construida en relación a este contexto. Pero además hay un imaginario simbólico construido en el que yo soy un extraño y que no puedo tener los mismos derechos que los naturales de este contexto. Entonces eso me aleja del éxito social y me aleja del éxito de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque lo construimos socialmente, pero no es una desigualdad. Que nosotros decidamos en un momento dónde vivir, en qué país vivir, no tiene que constituirse en una desigualdad, pero se constituye. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todos los procesos, interacciones, grupos, individuos, tenemos marcas diferenciales, que se convierten o no en desigualdad en función del contexto en el que están, pero tenemos todos marcas diferenciales que socialmente las construimos como desigualdades. Entonces, ¿sí? Las preguntas de investigación. Finalmente, a través de este recorrido, yo les recuerdo que toda esta explicación no es para complejizarles, no es para hacerles un nudo en la cabeza, no es para que ustedes sientan miedo o complejidad porque van a ser evaluados, es para comprender qué hay detrás de una tarea teórica o de una tarea metodológica. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sí? Yo particularmente soy de lo que intenta que cada vez que estudiamos algo, se conozca el origen de ese algo, cómo se construye ese algo. No es únicamente que ustedes, bueno, pregunta de investigación, que cada uno haga su pregunta de investigación y se acabó, sino que cuando ustedes redacten su pregunta de investigación, sepan por qué y de dónde la están redactando. ¿Sí? Esa es mi idea con este proceso. Por eso, ante todo esto, no se retraigan y no vean la complejidad, sino vean precisamente la complejidad desde la posibilidad de acercarnos a contenidos nuevos en que todos formamos parte. Porque si algo tienen las ciencias sociales es que a muchos nos disgustan porque se nos complejiza y demás, pero todos en algún punto formamos parte de alguno de los análisis dentro de las ciencias sociales, ¿sí? Entonces no se me complejicen con esto, sobre todo con esta idea de las interacciones y las relaciones, sino es para contextualizar por qué una pregunta de investigación social y a dónde apunta. Ya vimos que apunta y está construida en un contexto de interacciones y relaciones, independientemente de la pregunta que sea, aunque creamos que es la más específica del mundo, aunque creamos que si estamos analizando las motivaciones de elección del profesorado, las motivaciones se explican por sí solas, aunque creamos que es así, no son así. Se explican en relación al contexto. Cada cual tiene la motivación que construyó en relación a su contexto particular de sociabilidad. Y esa motivación que hoy pueden decir, que pueden aludir, por la cual entraron al profesorado, no es aleatoria en sí misma, sino que está en relación con todo el contexto que la fue construyendo. De ahí las preguntas de investigación. Bueno, ¿por qué? Entonces, finalmente, la pregunta de investigación, ¿qué son? Vamos al siguiente video.